Entonces, Carla, ¿cómo viste el evento de Harvard? Pues, a ver, René y yo fuimos a un evento de Harvard la semana pasada de la Escuela de Negocios de Harvard, particularmente de un instituto que tienen dentro de la escuela que se llama el Instituto de Business en la Sociedad Global. O sea, ¿cuál es el rol que juegan los negocios más allá de, como decía Milton Friedman, solamente crear riqueza? Entonces, estuvo muy padre porque lo que hicieron, nos mandaron a estudiar a todos, ¿no? Éramos como 100 personas y vinieron varios profesores a enseñar 3 casos, a discutir 3 casos. El método de estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, que lo inventaron hace 100 años, es justo estudiar los temas de negocios, pero a través de casos reales. Entonces, todos teníamos que haber llegado al evento, que duró todo el día, con nuestros casitos bien estudiados, y era muy chistoso porque había gente de la academia, había gente de los negocios, había gente de la política, había gente de la sociedad civil. La verdad es que gente muy preparada, que seguramente tienen la agenda súper llena. A mí me tocó estar sentada junto a un académico de un lado y junto a una persona de negocios del otro lado, y todos con sus casos subrayaditos, con colorcitos, todo el mundo había estudiado, porque el método del caso justo lo que es que el profesor es más bien un moderador. Y uno de los casos que estudiamos era un caso de Ingersoll Rand, que es una compañía de manufactura, y cómo decidió darles a todos sus empleados, desde el empleado más operativo hasta el director general, acciones de la compañía para que todos fueran dueños. Y la pregunta que nos ponía el profesor era, bueno, primero analizar si había sido exitoso o no, y segundo, si esto podría funcionar en América Latina o no y por qué. Y lo divertido, además de la discusión, es que ahí estaba escuchando todo lo que decíamos el protagonista del caso, que era un puertorriqueño que justo era el CEO de la compañía, sigue siendo el CEO de la compañía, pero fue el CEO de la compañía cuando hicieron esto hace varios años. Y entonces cuando acaba la discusión, pues ya te platica, a ver, de lo que tú dijiste, me parece que tenías razón, había falta de confianza, tuvimos que educar a la gente. Entonces estuvo padrísimo. La verdad es que, ¿tú qué opinaste? O sea, yo estoy más acostumbrada, no, bueno, tú eres del IPADE, es exacto el mismo método Sí. del caso. ¿Tú pensaste de volver a estudiar? A mí me impresionó la capacidad convocatoria de Harvard, porque realmente había personas muy importantes en la audiencia y que, como bien dices, habían estudiado y que estaban participando y demás, o sea, empresarios de primerísima y muy participativos. Y luego cuando, o sea, como que se discute el caso ahí entre todos y luego nos separaron en mesas de trabajo con menos personas para seguir discutiendo el caso. Y pues la gran duda es que tú lees cosas así y dices, wow, o sea, esto está fregoncísimo, claramente a la empresa le resultó demasiado positivo por todos lados, pero luego la duda es, pues sí, pero esto en México no va a funcionar, ¿no? Porque la bolsa no sé qué, porque la falta de educación en los empleados. Entonces, como que un poco era, a ver, ¿esto será realmente factible este tipo de esquemas que por un lado hacen que los empleados estén mucho más engaged con la empresa y estén realmente preocupados porque la empresa le vaya mejor y al mismo tiempo Comprometidos. comprometidos y al mismo tiempo les permite generar un patrimonio porque son realmente accionistas y si sube de precio la acción se hacen de un patrimonio, que es lo que les había pasado o lo que les estaba pasando en esta empresa, ¿no? Y sí, o sea, a la hora de pasarlo a los meses de trabajo, pues hay muchas dudas porque claramente desde el punto de vista estructural México es un país muy diferente y pues de entrada, pues de qué quieres acciones en una empresa si esas acciones nadie las compra en el mercado, pero creo que el ejercicio de obligarnos a discutir y ver, porque yo tenía al lado de mí, de hecho en la mesa de trabajo, una persona de la empresa, ¿no? Y había del otro lado un par de personas que estaban como que muy negativas, que decían es que esto no hay manera y nosotros ya probamos algún esquema así en México y no funciona. Y el otro decía, a ver, es que el caso sí, a lo mejor es un outlier, pero yo estoy en la empresa en México y sí me funciona, ¿no? Entonces estuvo como que muy interesante esa dinámica, al menos a mí sí me puso a reflexionar pues algunos temas que tienen que estar presentes hoy en la discusión de las decisiones, no sé, filosóficas o de largo plazo, como lo quieras ver de las empresas en este país, ¿no? Muy padre, muy fregón. Y creo que justo el objetivo, porque hablando de cuál es el objetivo, creo que lo que hacen este tipo de ejercicios es que ponen a pensar a la gente que toma las decisiones. Obviamente, ahora sí que ni estaban todos los que son, ni ¿cómo es eso? Ni estaban todos los que son, ni son todos los que estaban, pero había mucha gente que sí está en lugares de toma de decisión y que sí los hicieron pensar en cosas de decir, híjoles, a lo mejor esto sí debería yo de estarlo pensando más profundamente. Entonces, bueno, la verdad estuvo muy divertido. Sí, lo que más me impresionó, Carla, es ese hecho de que tuvieras gente de ese nivel
que decide invertirle medio día o un día completo a discutir este tipo de cosas. Y creo que el evento como tal estaba muy bien hecho. O sea, te mantenía muy entretenido el caso, no sé, sí me pareció que valió la pena, ¿no? Pero bueno, hoy Sí. traemos muchísimos temas. De hecho, pues que nos vamos hasta saltar el deep dive con, con tal de repasar todos los temas de noticias y demás y cosas que han sucedido en estos días. Entonces vamos a darle, ¿no? Si te parece, yo quiero empezar con esta entrevista que le hice al CEO de Lamborghini la semana pasada. Como que me hubiera gustado sacarle más provecho en white paper, pero por las prisas no le pudimos sacar tanto provecho porque había que publicarlo rápido. Pero no sé si viste, o sea, a mí me impresionó mucho. A ver, Lamborghini es una empresa que es parte del grupo de Volkswagen, es una marca pues, que todo mundo ubicamos, para bien o para mal, que aquí en México mucha gente la critica por diferentes razones, pero que al final del día es una marca global, muy fuerte, muy bien posicionada, y en donde la historia del CEO, que ahorita si quieres te cuento un poco más, pero vale la pena entenderlo. Pero el hecho de que el CEO de Lamborghini venga a México, que fue lo primero que le pregunté, ¿por qué está Justo te iba haciendo a aquí? preguntar eso, ¿por qué vino a México? ¿Por qué O viene a sea, México? O sea, ¿somos tan importantes para él? bueno, es que esa era mi duda y con eso empezamos la conversación. Y él lo que nos dijo también muy, pues digo, al final le dio un alemán, ¿verdad? Muy directo y muy honesto. Nos dijo, a ver, América Latina no es una región grande para nosotros desde el punto de vista de ventas, pero México es el país más importante en América Latina. Y lo que sí Ok. estamos viendo es un crecimiento muy significativo. O sea, nos explicó que la marca tiene 15 años en México y que por todos los primeros años vendían un dígito, ¿no? O sea, menos de 10 vehículos al año, ¿no? Son carros que empiezan, no sé, el más barato deben dar en 5 millones o 6 millones. No sé. Pero dice, el año pasado vendimos 82, por mucho un récord y como que están acelerando muchísimo las ventas. Entonces, yo creo que parte del hecho de la visita era reconocer eso y hacer un statement y que los dealers en México vieran y que los clientes vieran que le están poniendo atención y porque claramente ven un mercado con un potencial interesante. No es que México vaya a ser un mercado gigantesco que vayan a vender 1,000 vehículos de estos el día de mañana, pero el hecho de que esté creciendo ese ritmo los vuelve significativos. Y me recordó, hace como un mes también vino a México el CEO de Restaurant Brands International, que es el Restaurant Brands, son los dueños de Tim Hortons, De pero también Burger de Burger King. King y de muchas empresas. Y cuando tú ves los números de México comparado con donde están en todos los demás países, pues somos muy chiquitos comparado con, no sé, el tamaño de ventas que tienen en China y ni si diga en Estados Unidos y en otros lados. Igual le hice la misma pregunta, que por qué venir a México, y me decía, porque México es donde estamos creciendo más rápidamente, ¿no? O sea, son chiquitos, pero el ritmo de crecimiento es muy significativo, ¿no? Entonces, hijo, o sea, otra vez, como que nos encanta ver todos los retos y los obstáculos y lo mal que está este país, y no se trata para nada de negarlo eso, pero sí también de ver que sí hay oportunidades, así sea en este caso, pues con vehículos ultra caros y con una partecita muy chiquitita del mercado, pero que hay personas en otros países que sí están viendo esa oportunidad, ¿no? Ahora, fíjate, específicamente el caso de Lamborghini, Carla, esta marca es como de los años 60, ¿no? Y está bien chistoso porque es una marca que las primeras 5 décadas le fue mal, pero al mismo tiempo sobrevivió 5 décadas. O sea, como que es bien raro una empresa que nomás no le va bien, pero ahí está y sigue y cambió de manos como 7 veces y quebró en algún momento, pero seguía la marca. Y la compra Volkswagen en el 98, en ese momento vendían 200 autos al año, ¿no? Para el 2005, que es cuando llega este CEO, ya vendían 1,500, o sea, ya había crecido bastante, pero el año pasado Además, déjame preguntarte algo. ¿Cómo decide venir a México o quién fue el concesionario que se animó? Me imagino que no está fácil traer Lamborghini a México. no. Entiendo que fue un negocio de Puebla, los primeros que lo trajeron y actualmente hasta donde yo entiendo se vende solamente en la Ciudad de México y en Monterrey, que tienen como agencias de un tercero que es el que las opera. Han vendido, o sea, actualmente en México hay como 500 vehículos de estos circulando, ¿no? O sea, en 15 años han vendido 500 autos. Y digo, pues todos sabemos, es un auto para una persona que quiere llamar la atención, porque al final del día no solamente es muy caro, sino es muy caro y excesivamente Muy llamativo llamativo. y los colores, o sea, es para alguien que quiere que lo volteen a ver, whatever that means, ¿Te con lo habló que un eso poquito implica. del perfil de sus clientes, por ejemplo? Hablamos, sí le pregunté, porque como que México, otra vez, como no es tan ¿Quién es, relevante, como tú dirías, su driving persona? su driving personas son los futbolistas, es gente que consiguió mucho dinero y, o al menos en un país como el nuestro. De hecho, por ejemplo, una pregunta porque cuando hice el research, sale que la edad promedio del comprador de Lamborghini se ha venido para abajo y para abajo y para abajo, ¿no? Y eso, hasta donde entiendo, está muy relacionado con las criptomonedas, ¿no? También eso es una marca que está muy asociada a la creación de riqueza por medio de criptomonedas y por temas de tecnología. Órale. Y nos decía que sí, que en Europa
el promedio de edad sigue siendo relativamente alto, pero en Asia, que es donde más están creciendo, lo está comprando personas mucho más jóvenes, ¿no? Y le pregunté que en México y como que no tenía mucho ese dato, ¿no? Obviamente lo que se está vendiendo más es la camioneta, ¿no? Una camioneta que la sacó este director, pero para que te hagas una idea, o sea, él cuando agarró la empresa hace 20 años, vendía 1,500, ahorita vende más de 10,000 y el precio promedio está muy por encima. Incluso me eché un clavado a ver, el margen de Lamborghini es como 28%, que es básicamente lo mismo que Ferrari, versus el margen en Volkswagen, que es Lamborghini es parte, es una marca del portafolio de Volkswagen, es como el 2% o el 3%. O sea, es sumamente rentable y desde el punto de vista, aunque no es que figure tanto en los números, sí figura en las utilidades, ¿no? Una pregunta que le hice que no me quiso responder es que Ferrari al final del día es no solamente como marca, sino es hoy una empresa increíblemente valiosa, ¿no? El market cap de Ferrari es como 12 veces las ventas, ¿no? El múltiplo es como 12 veces ventas. Eso es una locura, ¿no? Si fuera una empresa de tecnología. Ni siquiera de tecnología, más bien de lujo, ¿no? O sea, más parecido a De lujo, LVMH o sí. a Hermes, ¿no? Cosas así. Lamborghini es mucho más chiquita que Ferrari, pero sigue siendo grande, ¿no? Y Volkswagen, por otro lado, si la comparas con Ferrari, Volkswagen está cotizando como a 0.4 veces ventas, ¿no? O sea, menos de una vez ventas, contra Ferrari 12 veces ventas. Mi pregunta aquí para ese señor era, oye, ¿por qué no hacer el spin-off? Probablemente Lamborghini sola vale más que Volkswagen, si le aplicas un múltiplo como el de Ferrari, ¿no? Y claro, pues me dijo, pues no, eso no es un tema que se esté discutiendo ahorita, pero se debería de estar discutiendo, ¿eh? Porque pues pareciera que tiene mucho más valor. En fin, otra vez interesante ver cómo CEOs de este tipo de marcas deciden dedicarle tiempo a México y pues ahí están las cifras de cómo va creciendo, ¿no? Es un rockstar, 60 y poquitos años, obviamente impecable. De hecho, mis hijos me molestaron porque yo evidentemente no traía traje y en las fotos pues se ve con un traje que cuesta más que todo mi closet junto, ¿no? Porque este señor es como italo-alemán, ¿no? Porque ha vivido muchos años en Italia, entonces tiene estilo así muy cañón. De hecho, o sea, me tocó ver cómo la gente iba a pedirle fotos, todas las chavas a tomarse fotos, un rockstar, ¿no? Pero muy amable, muy claro en sus explicaciones. Estaba hecho a la medida su traje, Sí, obviamente. todo a la medida, un look impecable y él muy claro y muy bueno para explicar las cosas, aunque como que muy cortito. O sea, le preguntaba y me respondía sí, no sé qué, y listo, ¿no? Muy interesante. Oye, René, yo vi un video en tu Instagram y en el Instagram de Susana Sáenz, donde van llegando a la entrevista o saliendo de la entrevista y te ves visiblemente incómodo en tu papel de influencer. Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, estoy muy incómodo haciendo este tipo de cosas, pero Susana ha estado detrás de mí que lo tenemos que Susana hacer así y la verdad toda es que elocuente de, estamos llegando a entrevistar al CEO de Lamborghini y tú, ajá. deja tú, o sea, yo siento que la gente nos está volteando a ver, igual y no, pero es que Susana trae así como que la cosa de influencer así tomándonos y no, eso va contra toda mi naturaleza. Aparte de Reforma, o sea, había mucha gente afuera del hotel porque estaban las camionetas súper Los llamativas, así Lamborghinis. naranja, y sí, los Lamborghinis y todo, entonces como que yo me sentía del mundo de los influencers y pues no, ¿verdad? Mi hermano es el que es bueno para eso, yo no, yo te platico del tema de negocio. Muy bien. Bueno, Spotify acaba de presumir que en 2024 le pagó más de 10,000 millones de dólares a todos los artistas y propietarios de la música que se escuchan por medio de la plataforma. Entonces, bueno, cuando uno oye 10,000 millones de dólares, pues suena, como dice René, a un chorro, ¿no? Pero ya que empiezas a verlo hacia abajo, lo que es interesante es que realmente solamente 460 artistas ganaron más de $1,000,000 No, por Carla, pero Spotify. es al revés. O sea, ¿Tú crees? 460 artistas ganaron más de $1,000,000. ¿No te parece que debiera ser al revés esa discusión? Pues a ti se te hace que es muchísimo. Claro, que son muchísimos. O sea, 400 y tantas personas ganan más de $1,000,000 cantando canciones ahí. ¿Cómo, cómo, cómo cantando canciones? O sea, a ver, no. A ver, te voy a decir por qué yo creo que es poquito, ¿ok? Estoy buscando aquí, tenía abierta la estadística, pero a ver, ¿cuántos ganan más de $100,000 al año según Mira, Spotify? ¿Dice aquí o no? sí, que yo estoy batallando aquí con el internet, pero si te metes al reporte como tal, está muy padre Aquí y dice. aparte gráficamente está muy bien hecho. Entonces vamos a ver. $100,000 ganaron 12,500 artistas, ¿ok? Y por eso es que digo que es bajitos, porque en YouTube $100,000 ganan 2 millones de personas, ¿ok? O sea,
básicamente, pues más de 10 veces. De cualquier manera, o sea, lo que yo estaba pensando es si esto incentiva a la gente a... O sea, suena mucho, pero siento que no es tanto, René. A lo mejor me estoy volviendo muy avariciosa aquí, pero de todo el mundo, 460 personas, y ahí tienes que contar a todos los artistas famosos actuales y del pasado. O sea, ahí está Michael Jackson, están los Beatles, está Elvis Presley, está Cricri, más todos los de hoy en día. 460, digo, ganar $1,000,000. Y aparte, ojo, porque no es ganar $1,000,000. Bueno, a ver, sí ganaron vía Spotify, pero ahí tienes que pensar que se tiene que pagar mucho seguramente le tienen que pagar al compositor, le tienen que pagar al representante, digo, los chiquitos evidentemente no. Aunque si cantas un cover, sí le tienes que pagar al compositor, pero igual y no tienes manager, etcétera. A lo que voy es, o igual y eso ya te lo quita Spotify directamente, a lo que voy es que yo creo que todavía va a crecer muchísimo más esto. De hecho, aquí en el reporte, justo por ejemplo, en los últimos 10, ni siquiera son 10 años, de los últimos 5 años, el número de artistas ha crecido de 7,800 a 12,500, pero yo creo que es apenas la punta del iceberg y creo que debería de ser mucho más. O sea, a ver, piensa, ¿cuántos futbolistas en el mundo ganan más de $1,000,000? Sí, no sé, No tienes sé. razón, no lo he visto desde esa perspectiva. Para mí, yo me fui más por el otro lado, decir, en el pasado, cuando no existía este tipo de plataformas, que tenías que vender CDs o cassettes antes o lo que fuera, que sería un poco el equivalente, ¿cuántos ganaban eso? Porque también, evidentemente, siempre han habido muchos en la historia que ganan lana, pero no sé si tantos así. Al final estabas limitado al stock que había en la tienda de CDs que ibas y a lo que ellos compraban y a lo que tenían disponibles, ¿no? Ahora, me quedé pensando en lo que dices tú, Carla, de si es la punta del iceberg, o sea, pero ves los números de Spotify. Spotify no es un negocio que le vaya así súper bien, que más bien casi ha perdido dinero toda su historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fregados va a ser esto mucho más grande? Porque tampoco es como que va a tener muchos más suscriptores pagando mensualidades por la música. Y no le ha ido tan bien con el tema de la publicidad. Entonces, Spotify tendría que ser un negocio muchísimo más grande, ¿verdad? Para que pudiera ser más grande. O quizás para los artistas que graban música, YouTube es mucho más relevante. No lo sé, no lo sé. Yo pensaría que sí, claro que en YouTube ahí estás metiendo también a todos los YouTubers que no son de música. Quizás la comparación que hice es muy injusta. Pero, en fin, a mí no es una crítica. A mí lo que me sorprendió es que fueran tan poquitos. Sí. O sea, de todo el mundo, de todas las épocas, solo 460 artistas reciben más de $1,000,000 al año. Sí, Ojalá fuera yo pues, una de ellas, ¿verdad? sí. No canto ni en las fiestas. Pero yo creo que también, pues es lo que la gente escucha. Todo el mundo está escuchando las mismas cosas. Sí, sí. Hay una crítica en el libro este que estaba leyendo que al final me cansó un poco, ¿no? Pero que dice que Spotify manipula lo que escuchamos con lo de las listas, porque pues decide qué canciones te pone arriba y cuáles salen más y el famoso algoritmo, y entonces las que salen más son las que más dinero generan, y entonces pues que supuestamente le gusta poner canciones por las que paga menos, que me parece un poco baseless la acusación, pero sí hay un tema que el mismo algoritmo te está dando más ciertas canciones. Nos pasa en la oficina, ponemos de repente música en Spotify y de repente sentimos que todo el tiempo nos está poniendo la misma música, como que, oye, cámbianos, ¿no? Pero por otro lado, pues estos tipos lo que quieren es que estés escuchando música, entonces tampoco te van a hacer algo que ya no lo quieras estar utilizando, ¿verdad? En fin, no sé, a mí sí me parece que demuestra que hay una oportunidad para ganar dinero de esa forma, aunque por otro lado también es sumamente difícil ganar dinero en un segmento en el que todo mundo se quiere dedicar a eso, ¿verdad? Justamente, y también creo que esto es una porción de lo que puede ganar un artista de música. Obviamente, o sea, antes la venta de discos era lo más importante, ¿no? Luego, cuando ese negocio se acabó, se volvió más hacia los eventos en vivo y ahora creo que, bueno, pues tienen que buscarle por aquí, por YouTube, por los eventos en vivo, por colaboraciones con marcas. O sea, es un negocio que se ha vuelto mucho más diverso en sus fuentes de ingresos. Sí, de acuerdo. Muy bien. Yo traía otra nota que seguramente la vieron porque ya es de hace algunos días, pero Mave, esta empresa que era A mexicana. ver, espérate, yo quiero decir esto y yo quiero que la gente nos conteste esto. A lo mejor de esto podríamos hacer la encuesta de hoy. Este podcast lo estamos grabando el lunes 17 de marzo, feriado. Estamos aquí chambeando. Y a René, cuando grabamos el lunes, porque no encontramos otro momento de la semana para grabar, se preocupa mucho. Así me dice, no, es que ya va a estar vieja esta nota el jueves. Y entonces yo creo que la verdad es que la gente que nos escucha no nos escucha porque somos un noticiero. Pero pues me encantaría que nos digan qué tan relevante es el timing de las notas de las que hablamos en el podcast, ¿no?
Sí, a ver, me queda claro y de hecho white paper como tal nunca hemos querido que se sienta como breaking news, eso lo hacen mejor otras empresas, ¿no? Mi tema es que también sí puede sonar viejo, porque las cosas cambian tanto, o sea, hace algunos días estaba escuchando mi podcast preferido, bueno, no mi preferido, pero casi de Prof. Galloway, y estaban hablando de un tema de aranceles y pues ya para cuando estaban hablando de él ya había cambiado, ¿no? La cosa. Entonces como que de repente mi miedo es que se sienta outdated en ese sentido, ¿no? Pero claro, hay discusiones que creo que no son tan relevantes al tiempo o no cambian tanto en una semana, ¿no? Bueno, pero entonces ahora sí cuéntanos esta nota que estoy segura que esta en particular para nada se va a hacer vieja. La de Mave. Mave, ¿eso te refieres? Ujú. O sea, a ver, Mave la semana pasada, seguramente han estado viendo, ¿no? Porque en el podcast hemos estado hablando mucho de eso, pero de todas las empresas que están anunciando inversiones de muchos millones de dólares en México y que Claudia le está sacando mucho provecho, ¿no? Y las lleva a la mañanera y al final, pues prácticamente todos son casos de empresas que iban a invertir en México y simplemente se empaqueta diferente y creo que es sumamente positivo, ¿no? Pero bueno, me voy aquí a la noticia. Mave, que es esta empresa mexicana, que hoy la mitad de la empresa es de una empresa de China, pero la siguen controlando las familias mexicanas. Es una empresa muy grande. El año pasado vendió cerca de 5,000 millones de dólares, muy, muy grandota, que hace lavadoras y secadoras y refris y electrodomésticos en general. Fue a la mañanera para decir que va a invertir 668 millones de dólares entre 2025 y 2027, ¿no? En México. Hay algunas frases que dijeron que me gustaron mucho, ¿no? De cómo la importancia de que quieren que México siga siendo un referente global en manufactura de línea blanca, ¿no? Y por eso le están invirtiendo muchísimo. Y esto es parecido a lo que ya hemos visto de pues, las inversiones de Home Depot y de Netflix y de Nestlé y de muchas otras empresas que han venido Mercado Libre hace unos días también, inversiones multimillonarias, ¿no? Yo simplemente hay como que dos reflexiones al respecto, ¿no? Una es que creo que es importante reconocer que la actual administración quiere enfatizar a los empresarios, ¿no? Y a lo que la iniciativa privada está haciendo en México. Después de venimos de una administración donde era todo lo contrario. Si salía algo de empresarios en la mañanera era para decir cosas, atacar, insultar, etcétera. Y ahora pues prácticamente todas las semanas estamos viendo empresarios directamente en la mañanera anunciar las inversiones y creo que eso es un cambio sumamente importante en cuanto a las formas de la relación de la administración con la iniciativa privada, ¿no? Por otro lado, sí me llama la atención y pues tengo que, no puedo dejar de mencionar que cuando Mercado Libre hace el anuncio, pues viene el CEO de Mercado Libre a hacer el anuncio, ¿no? Y al menos el country manager en México, ¿no? Y cuando Home Depot va a hablar de esto, va el CEO de Home Depot a hablar de esto, ¿no? Y cuando viene Netflix a hablar $1,000 millones, viene el CEO global de Netflix a hablar de los $1,000 millones. Y en el caso de una empresa mexicana, no va el CEO, va que no tengo nada en contra, creo que la persona que fue el director de asuntos corporativos, que normalmente es el que lleva las relaciones con gobierno y demás, hizo un perfecto trabajo, pero me hubiera encantado ver a los empresarios, porque cuando son multinacionales sí traen a la cabeza del país y cuando es la empresa mexicana no va a la cabeza del país. Hablar del tema, ¿no? Y no sé, Carla, a mí me, hemos hablado muchísimo del tema del bajo perfil de los empresarios mexicanos y demás, pero en momentos como el actual, es cuando tiene que haber empresarios mexicanos diciendo, no, a ver, estamos haciendo esto y ¿por qué no? ¿Por qué? O al menos a mí me llama la atención que aquí, cuando es la empresa mexicana, no va el empresario mexicano a hacerlo, ¿verdad? En fin, no sé tú qué opines al respecto. Digo, qué bueno que la empresa sigue invirtiendo, que está creciendo, es una empresa ejemplar en muchas cosas, pero estos detallitos, hijos, son buenas oportunidades para cambiar el discurso. Sí, la verdad es que yo creo que muy mal. O sea, hemos hablado mucho de cómo los empresarios mexicanos tienen esta idea de que es virtuoso ser de bajo perfil, lo que quiera que se entienda por ser de bajo perfil. Y entiendo que muchos de ellos no se quieren parecer, seguramente como al tío Richie, ¿no? Pero entre nunca hablar, nunca estar y ser el tío Richie, hay un camino muy largo y creo que lo que no se dan cuenta es que de verdad los empresarios medianos necesitan saber lo que estos empresarios grandes que tienen más información tienen que decir al respecto. Entonces, yo creo que hay ahorita muchísimos empresarios que quieren entender, oye, quiero saber por qué Mave decidió que sí vas a continuar, porque como tú dices, a lo mejor la inversión ya la tenían planeada y esto es nada más ir y anunciar algo que ya se iba a hacer. Pero bien pudieron también haber frenado esas inversiones, Sí. ¿no? Y tienes a muchos empresarios medianos que están tratando de pensar si deberían de seguir con sus inversiones, frenar sus inversiones, si se va a devaluar el peso, si no se va a devaluar el peso, si que se devalúe es bueno, si que no se devalúe no es bueno. O sea, todas estas cosas y no tienen a los consultores súper calificados y a los despachos de abogados con muchísima información y a la, o sea,
y necesitan que gente como el CEO de Mave voltee y les diga qué está haciendo él para informarse mejor. Y la verdad es que a mí sí me hubiera gustado verlo ahí y me gustaría verlo más afuera y me gustaría ver a estos empresarios que yo sé que en sus círculos cercanos dicen cosas que son de mucho valor los unos para los otros, pero que pues no todo el mundo tiene acceso a ellos. Sí, completamente. Y digo, a ti te pasa, a mí me pasa, mucha gente nos pregunta, y es que, ¿y qué dicen los empresarios al Sí. respecto? ¿Y qué están pensando los empresarios con lo de los aranceles? ¿Y de las inversiones? Pues podemos decir algo, porque tú y yo nos toca hablar con muchos y nos toca entrevistar a muchos, pero aquí hay grandes oportunidades para cambiar el discurso de cómo el país ve a los empresarios. Y esto, oye, tu empresa está redoblando las inversiones por lo que hace por México, sal a decirlo y que la gente vea que crees en este país y tanto así que le estás metiendo lana. No sé, a mí yo creo que debiéramos de buscar cómo mejorar el perfil de los empresarios en este país y eso empieza con detalles de forma, ¿no? Pero bueno. Bueno, y entonces hace unos meses platicamos aquí que el nuevo CEO de Starbucks quería volver a hacerlo como un lugar cool, un tercer espacio o el tercer espacio más popular en la vida de las personas. Entonces, después de la oficina y la casa, el tercer espacio. Y entonces estaba tratando de que volviera a ser un lugar padre, ¿no? Este tema de los Sharpies, donde te ponen mensajitos bonitos en tu café y que estuviera más ameno el ambiente y remodelar las tiendas. Pero aparentemente no todo es miel sobre hojuelas. Los empleados están bastante enojados. Esto es en Estados Unidos. Cabe mencionar que en México los restaurantes están operados por Alsea, siguen teniendo etiquetitas impresas, entonces no es este problema en México, pero en Estados Unidos lo que está pasando es que los empleados dicen, según un artículo de Bloomberg, que la felicidad a fuerzas les da cringe, como dicen nuestros hijos, porque dicen, estamos con las colas larguísimas, con la gente esperando su café y encima quieren que les escribamos un mensaje bonito. Y entonces están enojados porque como que los están obligando a estar felices a fuerzas. Y lo que me encantó del artículo es que decía que no solo Starbucks, o sea, que muchas de las empresas que han regresado, han tenido mandatos de regreso a la oficina, justo están haciendo lo mismo. Es como regresa a la oficina, pero aparte, por decreto y por regla, te la tienes que estar pasando bien, ¿no? Claro. Y nadie se la está pasando bien con los regresos a la oficina. Y en el caso de Starbucks, una de las protestas que están haciendo los empleados, que lloraba yo de la risa, es que dicen, ok, ¿quieres que te escribamos realmente cositas en los vasos? Y entonces les escriben así poemas, sonetos completos, ¿no? Versos de la Biblia, para tardarse más, como en señal de protesta de, perdón, pero esto no funciona. Entonces, ¿qué opinas tú, René? No, ¿Se a debe ver, a la gente a hijo, pasársela bien en la oficina o no? es que no sé qué responderte. O sea, creo que el caso de empresas como Starbucks, me pongo perfectamente bien en los zapatos del nuevo CEO y del consejo y dicen, es que queremos regresar a la magia de Starbucks. Pero por otro lado te pones a ver y es una empresa ya tan grande en tantos países, con algunos lugares empleados sindicalizados, con una dinámica en donde ya pues la cultura, por más que quiera, no es exactamente como fue antes o como se pudo manejar en su momento. Y no me extraña que esté pasando esto. Ahora, también vamos a matizar, ¿verdad? Dice que en algunos lugares, algunos empleados, pero en el fondo es la misma problemática, en donde ya querer suponer que esta actitud súper casera, artesanal, de buen humor, la persona que está ahí, hijo, ya no es factible, o prácticamente imposible poderla imponer como orden, ¿no? Y terminas con este tipo de distorsiones peculiares. Yo en lo personal no sé cuál es la solución, o sea, me pongo a pensar y creo que el mejor ejemplo, pero ojo, es una fracción de lo que es Starbucks, que en donde sí han logrado mantener un espíritu como que diferente es Chick-fil-A. O sea, Chick-fil-A sí tiene un esquema en donde la experiencia del que te atiende en la caja, por lo general está muy por encima de la de cualquier lugar, a pesar de ser una red grandísima. Pero tiene una diferencia muy, muy importante, que es que el esquema de franquicias de Chick-fil-A implica que el dueño de la tienda está ahí, ¿no? Y es un solo dueño por una sola tienda. Entonces, como que logran mantener este esquema de cosas chiquitas, mientras que en el otro, pues ya estás hablando de una empresa con miles y miles y miles y miles de locales y de cientos de miles, si no es que millones de empleados y con todo tipo de expectativas. Y pues digo, puedes fomentar y asegurar que haya un cierto nivel de amabilidad y de servicio, pero de ahí a el que se va the extra mile, hijo, pues está como muy difícil. ¿Tú no te acuerdas de la película de Office Space?
Es que esa Yo no película la es vi. buenísima, pero buenísima. Es una película que tiene unos 30 años, yo creo, y sale Jennifer Aniston, entre otros personajes. Pero hay una escena donde Jennifer Aniston trabaja, se cuenta que en un Chili's o en un restaurante de este tipo. Oye, ya te iba a decir, porque la busqué aquí en Google y entonces dice que es de 1999. Ya te iba a decir, no, como 30 años. Y luego pensé, 26, que es Ahí 3. está, o sea, casi, ¿verdad? Pero en esa película hay una escena que a mí no se me olvida en donde el manager del restaurante quería que todos trajeran pines en su chaleco así como de smiley faces y de Como los cosas de así, el Friday. flair, ¿no? Y entonces es una cosa que hoy vivimos en las empresas y que me recordó mucho este artículo, que quiere que a fuerzas esté súper alegre la persona y que esté, no digo que coqueteando, pero jugueteando con sus clientes, la mesera, y la vieja está de mal humor, güey. O sea, no, cero se le antoja andarle haciendo, quiere servir bien a la gente, pero no quiere andar contando chistes y cayéndole bien a la gente. Y entonces como que este clash corporativo que hace que sea como medio artificial y que todos somos felices, ¿no? En fin, mis respetos para el CEO, ¿verdad? Hablando de otro lugar, que por eso es que lo que dicen que la cultura se come a la estrategia de desayuno, Claro. ¿no? Yo creo que el único lugar que yo conozco que lo ha logrado mantener por décadas, esa cosa es Disney. Sí, aunque seguramente si le buscamos te vas a encontrar artículos parecidos del caso de Disney, ¿verdad? Seguro, pero no, yo no sé si fingen, pero te juro que sí llegas ahí y dices, no puede ser que todo el mundo me sonrió, ¿no? Sí, sistematizado, sí. Sí. Sí, tienes razón. En fin, yo sí, mis respetos para este CEO de Star Wars que está tratando de darle la vuelta. Yo o sea, creo que si lo logran va a ser una cosa increíble. Por otro lado, es una macroempresa, es una gran empresa, creó una categoría. Yo no sé si regresar a este esquema de los third spaces cuando se movió tanto hacia la conveniencia, hacia ir a recoger rápido. Todos los competidores están más bien en ese espacio. No sé qué va a pasar, pero sí está el título del artículo: Forced Joy is Super Cringe. Está tremendo, ¿eh? Y sí es Sí. muy real, ¿eh? Bueno, en otra de esas notas que hace mucho que no hablábamos, está el caso de Plata Card, esta fintech en México que ofrece tarjetas de crédito. En su última ronda de inversión consiguió $160 millones. Con esto logran una valuación de $1,500 millones, o sea, lo que hace años que no mencionamos, un nuevo unicornio mexicano, ¿no?, que tiene una valuación de más de $1,000 millones. Aquí, Plata Card es una tarjeta de crédito que se administra desde una app que busca competir con todos los neobancos tipo Nu, Clar, Story, Ualá, Albo incluso, y por supuesto con todos los bancos tradicionales, ¿no? La creó Neri Tollardo en el 2022, o sea, hace nada, hace 3 años, y él llega a México, de hecho, como parte del equipo de Tinkoff Bank, precisamente un neobanco de Rusia, que llegaron a México antes de la invasión de Ucrania y luego cuando todo el tema de las sanciones contra Rusia y demás, no sé exactamente qué pasó con Tinkoff, pero al final como que se independizaron. Ya habían visto que este mercado, según ellos, ofrecía muchísimo potencial. De hecho, en White Paper los entrevistamos el año pasado y nos explicaron cómo estaban creciendo y demás. Y bueno, ahí van. O sea, aseguran tener más de 1 millón de clientes en México, ¿no? Y parte de lo interesante, me acuerdo cuando platicamos con ellos, es que por un lado es como que una tarjeta de crédito que aquí sí no pretenden hablar de inclusión financiera o estamos yendo para quien no tiene tarjeta. No, realmente estas personas decían, oye, la oportunidad aquí es conseguir clientes mexicanos, incluso un nivel medio alto, ¿no? O sea, iban más bien a robarle clientes a los bancos tradicionales. Y por otro lado, que estaban mezclando un tema de puramente digital con call centers y con visitas a los clientes, con una como fuerza de ventas para validar la identidad del cliente y demás. O sea, un camino relativamente diferente al de prácticamente todos los demás neobancos, ¿no? Pero bueno, aquí está otro caso de una startup en México, en este caso de fintech, que los inversionistas creen que vale, en este caso, más de $1,000 millones. Que por cierto, Carla, también justo estos días salió la actualización de inclusión financiera en México, la estadística esta que saca el INEGI. Como que a mí el tema de inclusión siempre me ha hecho mucho ruido, porque todas las fintech, o prácticamente todas las fintech, incluso mucho de la innovación en los bancos en México en los últimos años, todo viene alrededor del concepto de que en México lo que hace falta es inclusión financiera, o sea, la gente no tiene acceso a servicios financieros, no tiene acceso a productos financieros y por lo tanto la oportunidad es gigantesca. La verdad es que cuando ves ese reporte de INEGI de inclusión financiera, tienes que hacer como que doble clic, porque la realidad es que en muchos lugares de México y en muchos productos financieros, la penetración es bien alta, o no bien alta, pero no es tan baja como pareciera. No es como que hay tantas personas que no tienen cuentas o tantas personas que no tienen tarjeta. Sí hay,
muchas personas que no tienen tarjeta o que no tienen cuenta en Oaxaca, pero de ahí no todo el mundo se quiere ir a dar servicios a las personas de Oaxaca. O sea, no es tanto un tema de inclusión financiera como México como un país, sino de ciertas regiones y de ciertos productos y sobre todo de ciertos segmentos económicos que evidentemente hoy no les han querido dar servicios financieros porque no han encontrado cómo hacer negocio ahí, ¿verdad? Entonces, pretender que vas a hacer negocio ahí es porque encuentras una fórmula para hacerlo. En fin, hay que tener cuidado cuando se habla de inclusión financiera porque como que la gran promesa es que México es donde se van a construir las grandes fintech a partir de inclusión financiera. Sí y no, sí y no. A mí lo que me ha llamado mucho la atención de Plata es que están siguiendo, me parece, un playbook muy del 2020-2021. Me abandonó mi co-host. Se fue, se esfumó, se lo llevó la bruja. Ah, ya regresó. No, es que quería abrir la cortina porque está muy oscuro. Un playbook muy como del 2021, donde es, por lo menos visto desde fuera, a lo mejor estoy mintiendo con todos los dientes y están siendo súper disciplinados en el gasto y todo, pero parece que están gastando en adquirir usuarios echando la casa por la ventana. O sea, los veo en los aeropuertos, en los partidos de fútbol, en los conciertos, en los panorámicos, en todo por mi todos lados. Instagram, Sí. con todos los influencers. Visto desde fuera, están gastando mucho, mucho en adquirir clientes, lo cual es un playbook muy de 2021, donde había muchísimo dinero y donde el eslogan era crecimiento a cualquier costo. Sí. Pero pues ya no, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es lo que yo desde afuera digo, ¿no? Sí. Las cifras que deben de poder enseñar de cuánto están ganando por los clientes que ya tienen y demás, pues deben de poder justificar esto y alguien lo vio. Ahora, ahorita que dice eso, estamos trabajando en un artículo en White Paper de los famosos down rounds, de los unicornios mexicanos, porque ya conseguimos información y la idea es publicarlo como en unas 3 o 4 semanas, pero pues varios de los unicornios en México ya no lo son, o si lo son con una evaluación mucho menor de la que llegaron a tener una vez que el mercado se ajustó y ya hicieron rondas con nuevas valuaciones, ¿no? Y justo me recordó lo que estás diciendo ahorita, porque efectivamente, pues todos estos se la jugaron acelerando al máximo, invirtiendo para conseguir clientes y al final del día pues acabó eso. Ahora, en todos los casos que hemos visto, pues como quiera son startups que siguen existiendo y como quiera son startups que valen muchos millones de dólares, simplemente se están ajustando a una nueva realidad. Yo quiero suponer que si hoy haces una ronda de este tamaño, te evalúan con las reglas de hoy, ¿no? O sea, te van a ser más exigentes hoy contigo. Entonces, probablemente, pues no sé, me gusta pensar que es una ronda muy, muy estricta, ¿no? Y considerando que sí, los clientes valen tanto y demás. Pero bueno, la realidad también es que Plata ha recibido algo así como $700 millones, ¿verdad? O sea, entre inversiones y deuda y demás. Ahí está, y el dinero es, pues ahí está donde tú lo estás diciendo que lo ves, ¿no? En todo tipo de publicidad. Pero es la gran apuesta por ofrecerle servicios financieros a los mexicanos, en este caso, pues a los mexicanos que como quiera iban a tener tarjetas de algún otro banco. Y en otro tema, esto también es de la semana pasada y creo que vale la pena mucho enfatizarlo, pero Iván Espinosa, que es un ejecutivo mexicano, es el nuevo CEO de Nissan. No siempre vemos a un mexicano, yo no recuerdo ningún caso de un mexicano dirigiendo una armadora global, bueno, en este caso japonesa, gigantesca, ¿no? Una de las empresas más grandes del mundo en el segmento automotriz y de las más grandes del mundo. Punto, ¿no? Iván Espinosa tiene 46 años, se graduó de ingeniería mecánica en el TEC, está en Nissan desde el 2003, ha estado como que toda la vida en diferentes posiciones en Nissan, estuvo en las oficinas en Suiza, en Tailandia, muchos años en México y desde hace tiempo en Japón, ¿no? De hecho, antes de esto era el Chief Planning Officer. Hijo, es como que la rifa del tigre, porque creo que Nissan ahorita está en su peor momento o en uno de los peores momentos. Y bueno, pero y aparte después de ver el documental de Carlos Ghosn, que claro que, o sea, tiene muchísima cola que le pisen y todo, pero sí está rudo, o sea, lo metieron a la cárcel. Sí. En Japón. Sí. ¿No? Pero bueno, haya sido, como tú dices, a ver, estábamos hablando antes de grabar, el único otro mexicano que se nos viene a la mente con un cargo así de importante en el mundo es Héctor Grisi en Santander, que no sé qué es más grande, Santander o Nissan. No, debe ser Nissan. No, Nissan, claro, Nissan, ¿no? ¿Qué otro mexicano CEO de una empresa global? Que no sea mexicana, evidentemente. No sé, ¿eh? Creo que hay de origen latino. Bueno, hay los mexicanos que han sido muy exitosos con sus empresas, ¿no? Como Lubetsky en Caen, sí, claro. Y así, pero que una multinacional, y aparte una de Japón, que en principio pues son organizaciones más
no sé si decirle aisladas, pero que por lo general tienen ejecutivos japoneses, ¿no? Digo, no en el caso de Nissan, que ya tuvo a Carlos Ghosn, pero tiene mucho mérito, ¿no? A mí me dio crisis, tiene 46 años, tiene mi edad. Y tú de Y yo microinfluencer, ¿ya aquí ves? ni de microinfluencer, yo aquí grabando mi podcast, ¿no? Y aquí Iván está dirigiendo una empresa global con esas magnitudes en un momento increíblemente complejo para la armadora, o sea, lleva varios años perdiendo participación de mercado, no tanto en México sigue siendo la armadora más relevante, yo creo que eso algún peso habrá tenido. Al parecer esta es una persona que tiene un background muy de producto, y creo que parte del problema que ha tenido Nissan está justamente en producto, ¿no? Que los productos que ha estado ofreciendo en los mercados más maduros, no así en México, porque en México vende todos los Versas que puede, pero en otros lugares en donde tenía que vender Altimas y Máximas y Pathfinders y Muranos, sus productos no han estado a la par de lo que la competencia, y ha estado con muchas broncas, ¿no? Pero entonces vamos a ver qué hace Iván o cuál es su plan y cómo ejecuta este mexicano a la cabeza de una armadora japonesa. Sí, y si se les ocurre algún otro o otra CEO mexicano de una transnacional, pues mándenos. Sí. O cómo poder llegarle a Iván Espinosa para entrevistarlo en White Paper 10. Uf, estaría de lujo. Si alguien tiene alguna forma de llegarle. Una noticia que me encantó esta semana es que PepsiCo va a comprar Poppi, que es esta empresa de refrescos o bebidas carbonatadas funcionales, por $2,000 millones. Me encantó por varias razones, pero la más importante es que pasó por Shark Tank. Ya sabía. Y tiene que ser, desde mi punto de vista, o sea, no tengo los datos acá, pero el negocio más exitoso que ha pasado por Shark Tank, Scrub Daddy obviamente es súper importante y hay un par más, pero una adquisición por una de las grandes empresas del mundo por $2,000 millones, tiene que ser wow. Cuando pasó por Shark Tank, se llamaba Mother, este refresco, y tuvo toda una serie de pivots, y un guest shark, ni siquiera uno de los sharks que siempre están en Estados Unidos, fue el que le hizo una inversión de $400,000 por el 25%. Y me gusta por varias razones. O sea, la más importante es que creo que hay que estar súper consciente, si eres emprendedor, que no siempre tienes que crear el negocio más tecnológico, fintecoso, inteligencia artificial y Bitcoin related para tener un exitoso. De hecho, creo que al revés, ¿no? O sea, estas empresas grandísimas, Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, etcétera, no son muy buenas innovando. Y entonces lo que han hecho en las últimas décadas es que tienen un ejército, bueno, no sé si un ejército, pero tienen un equipo muy robusto de adquisiciones porque crecen a través de adquisiciones, ¿no? Sí. Entonces creo que si tú diseñas un producto y lo haces muy bien y lo escalas, casi que tienes un éxito asegurado con este tipo de empresas, ¿no? Dice René que no, que ni madre. O sea, ¿por qué no? es que, a ver, Carla, o sea, coincido contigo. A mí me encantan este tipo de productos que, por cierto, ¿tú has probado estas, Poppi, o no? Yo no. Sí, yo sí la O sea, probé y o esta fíjate, porque categoría, tengo ¿no? una buena amiga que se llama Jan, que me mandó hace como 6 meses de, tienes que probar esto, está buenísimo porque aparte tiene ciertos como aditivos o cosas que hacen que pienses mejor y cosas así, que a mí nada más mejor, pero adaptógenos o no sé qué tiene. Y lo probé, o sea, no es que dije, ay, es lo más rico que he probado en mi vida, pero sabía rico, sabía bien. Tenía Ya, mucho no. menos azúcar que cualquier otro refresco, ¿no? Ya, sí, no me los he topado yo. No, mi punto es que, a ver, coincido contigo en que sí hay oportunidades para crear nuevos productos. Incluso, digo, el otro caso que lo acabamos de ver con PepsiCo, igual es el de las famosas 7 Foods ahorita, que fue a finales del año pasado, que también le pagaron a los hermanos Garza como $1,200 millones por una línea de papitas y totopos, ¿no? Y de tortillas, ¿no? Pero yo veía este de Poppi y ahorita todo el hambre que hay por ese, y también pasó con lo mismo con los de Energy Drinks, que también han estado así como que muy de moda. Pero yo pienso en todos los que se lanzaron a crear seltzers, ¿no? Que hasta donde yo sé, ninguno fue, como que eso todos lo trataron de hacer y a ninguno los compraron y le metieron millones y millones y millones de dólares, y al final ahí sí, no sé si las de alcohol o las cerveceras se pusieron las pilas y sacaron sus propios productos, y hasta donde yo sé, los independientes pues a lo mejor lograron buenas participaciones de mercado y lo que tú quieras, pero pues no los han comprado, ahí están atorados, y luego llega un punto en donde seguir creciendo demanda demasiado dinero y no siempre es factible, ¿no? Y podrías pensar lo mismo de los de las cervezas artesanales. Sí hay casos muy buenos, pero también hay muchos otros en donde pues se queda ahí la marca de botanas y no logra cierta escala, y no sé, me quiero suponer que aparte de los procesos de M&A con estas empresas gigantescas deben de ser tortuosos
y larguísimos. Y entonces, bueno, de que hay casos exitosos como este de Popis, definitivamente, pero pues no es una fórmula automática. Para nada, obviamente, y es una de cada 1000 que se crean, ¿no? O Sí, sea, no estoy diciendo para nada que sea facilísimo, pero sí creo que existen muchos casos, existen algunos casos en Latinoamérica, no muchos, pero también existen casos en Latinoamérica. Bueno, para empezar desde los de antes, claro que esas eran empresas mucho más grandes, pero en América Latina muchas de estas marcas crecieron a través de adquisiciones. Ahí está sí, PepsiCo comprando Sabritas, comprando Gamesa, claro. etcétera, etcétera. Pero incluso más recientemente compraron esta empresa, ay, ¿cómo se llama? Oh, la que hacen los shampoos Savilé, esa la compró Unilever, ahorita se me olvidó cómo se llama, que fue creada por unos ex Unilevers colombianos. Entonces, no, fácil no es. Si fuera fácil lo harían todos. Pero creo que hay algo interesante y como sí los mercados en algunas cosas son diferentes, bueno, Santa Clara, Coca-Cola, Jugos del Valle, Coca-Cola, claro que esos ya eran empresas gigantes, gigantes, gigantes. Pero bueno, a mí me sigue gustando el playbook y No, espero me encanta, me que encanta. en alguna de las que yo invierta se pueda hacer así, ¿no? En White Paper tengo un artículo que publicamos en el 2021, o sea, ahora sí ya hace 4 años, pero es la historia de Lucas, que no sé si te acuerdas, pero eran estos chilitos y Claro. dulces de ese que lo compró Mars Yes. sí, en el 2021 o algo así. Y esa, por ejemplo, es una gran historia de entrepreneurship porque pues, son unos hermanos que la arrancan de cero y empiezan a hacer este producto y lo empiezan a vender y lo distribuyen en otros lados, pero es una historia como muy de entrepreneurship hasta que llega el gigante y los compra, ¿no? De que se puede, se puede. Simplemente pues, también está bien difícil, ¿no? Yo creo que la diferencia importante con las empresas de tecnología es que en las empresas de tecnología se la juegan toda y al final o queda algo gigante o no queda nada, ¿no? Y en estas, pues sí se puede terminar quedando algo chiquito o algo medianito, o puedes lograr lo otro, ¿no? Pero al final si estás vendiendo un producto físico, una marca que funciona, pues vete a saber. Muy bien, la duda de la semana. Tú tenías una duda, pero antes de entrar a la duda de la semana, Carla, yo creo que sí vale la pena porque rompimos récord de comentarios la semana pasada, ya que les pedimos que nos respondieran en dónde o en qué momento del día escuchan nuestro podcast y nos dejaron, aparte que muchísimas personas contestaron la encuesta, muchísimas otras además nos dejaron comentarios. Fíjate, los resultados de la encuesta es que casi el 52% de las personas que respondieron dijeron que nos escuchan en el coche. Y en los comentarios venía como que mucha gente es o cuando va a la oficina, o alguna persona que ponía cuando iba a su rancho los viernes y entonces escuchaba ahí. Como que funciona muy bien para eso. La segunda, el 24% contestó que mientras hacían ejercicio. O Y sea que se luego confirma, por lo menos para el 74% de la gente, lo que René piensa. sí, luego de los que contestaron, ¿verdad? Puede haber muchos otros que no contestaron. En la oficina el 6.4, mientras viajan 4.5 y en algún otro momento 13%, ¿no? En los comentarios, en ese algún otro momento me llamó la atención que varias personas dijeron que nos escuchaban desayunando, ¿no? Que el viernes a Y la hora de había un par desayunar. que decía mientras lavo trastes. Mientras lavo trastes también, muy interesante y nos sirve mucho saber cómo funciona nuestro contenido, ¿no? De hecho, ahorita hablando de encuestas, también la semana pasada pusimos en el newsletter una encuesta porque queremos conocer mejor a los lectores y a los suscriptores de cuál fue la última marca de ropa deportiva que compraron. Y ha sido también de las encuestas que más gente nos responde. Y para mi sorpresa, la número uno fue Nike, esa no es mi sorpresa, ¿no? Como 40 y tantos por ciento, pero la verdadera sorpresa es que entre Lululemon y Biori es más del 50%. O Wow. sea, los ¿Y suscriptores de White Alo Paper, Yoga no? Alo Yoga la mencionaron muchas veces, pero no tanto como Lululemon o Biori. Adidas la mencionaron muchas veces, Puma una que otra vez, algunos mencionaron la marca de Target de deportes, algunos mencionaron marcas así más bien de lujo, Oye, ¿yo te pero puedo sí pedir me que llamó la hagas una atención. encuesta para resolverme una duda a mí? Sí, claro, claro. No sé dónde comprarle pijamas a mi esposo. O sea, la verdad es que hay malas y pocas opciones de pijamas de hombres que sean como suavecitas y que no parezcan como un señor de 99 años o un niño de 17. Digo, no de 17, de 7. O sea, o tienen carritos o tienen como botones como si fueran de 99 años. Pues no, ahí sí para que veas que no sé qué responderte, pero si quieres luego preguntamos en White Paper. Órale. Pero bueno, todo esto para decirles que la verdad nos encantó
ver tantos comentarios, nos divertimos muchísimo. Toda la semana estábamos René, yo y Lucy, que nos edita el podcast, mandándonos screenshots de diferentes comentarios. Estuvo muy divertido. Entonces, porfa, déjenos sus comentarios y ya si nos van a dejar un comentario, pues denle follow ahí en Spotify, que eso también nos ayuda a que Spotify nos ayude a llegar a más personas. Mi duda de la Sí, semana. dale. Mi duda de la Oye, semana Carla, es... espérate. Esto es importante también de los comentarios, porque no lo mencionamos ahorita. Es que fíjate, son un chorro de comentarios, pero la otra cosa que el episodio pasado fue sobre Woodlands y las comunidades planeadas. Muchas personas también nos contestaron de comunidades planeadas en México, ¿no? Porque tú y yo Y dijimos que acá esto en no Querétaro. había. Sí, tú y yo como que dijimos que no había esto, ¿no? Sí. Y en Puebla, y esta es la que hicieron los Coppel allá en Culiacán, ¿no? La primavera, ¿no? Y cosas así. Y claro, efectivamente, en México hay muchos casos de cosas así puntuales. Incluso la colonia del Valle, sobre la cual se construyó San Pedro en los años 50, era una planned community. La diferencia de todas estas es la escala que tiene Woodlands y pues no sé llamarle como la permanencia en el tiempo, ¿no? Lo largo de esa historia y cómo las definiciones de que en esa esquina va a haber una sucursal de banco o un hospital están hechas de hace 60 años. Son cosas, son decisiones que se tomaron desde hace mucho, ¿no? Que no necesariamente es los casos que vemos aquí, ¿verdad? Pero sabes que alguien hizo un comentario muy interesante, no de San Pedro en general, pero sí de Arboleda. Y justo lo que decía es que una de las claves es que el commercial real estate, todo lo que no es vivienda y todas las áreas verdes, por lo que entendí, eso se lo sigue quedando como dueño el desarrollador del plan community. Y eso es lo Sí, que asegura a futuro la consistencia de que no digan, ah, bueno, pues ya aquí había un banco, pero pues ya no quiero que haya un banco y ahora mejor voy a poner un taller mecánico y, ¿no? Y le voy a poner 3 pisos encima, etcétera. Pero sí, sí. muy interesante. De hecho, ya recibimos un par de gente interesada en llevarnos a Woodlands. Los mantenemos al tanto. Ok, mi duda de la semana. Como todos saben aquí, tuve casi un ataque de nervios porque mi celular me estuvo dando demasiada lata. Al final opté por borrar todo mi historial de chats y ya no me está dando lata. Pero en el proceso pasé mucho tiempo en el Apple Store por todo el tema del Apple Care. Y platicándolo con varios amigos míos que considero yo muy inteligentes, sobre todo financieramente muy inteligentes, cuando les decía, es que, bueno, es la primera vez en 10 años que llevo pagando el Apple Care que lo uso. Y se me quedaban viendo con cara de, no puedo creer lo que me acabas de decir. Y me decían, no puedo creer que pagas el Apple Care. O sea, ¿por qué pagarías el Apple Care? Es la peor decisión financiera del mundo, es carísimo, la obsolescencia planeada, bla, 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 bla. Y entonces mi duda es, o sea, qué tanto la gente paga el Apple Care o no y qué tanto creen que realmente es una mala decisión financiera hacerlo? Sí, coincido contigo porque a mí yo no tengo Apple Care y al revés, me quedan viendo con cara de qué irresponsabilidad de que no tienes Apple Care. Mi experiencia es la contraria, me encantará escuchar sus opiniones al respecto. Entonces, comprar o no Apple Care y la razón. Entonces, déjenos ahí sus comentarios para entender eso. Y bueno, y Muy te bien. toca a ti dar la... La recomendación, sí, la recomendación de la semana para mí, entre los podcasts que escuché la semana pasada, yo escucho muchísimo los podcasts cuando estoy de viaje, porque en el avión escucho podcast, en el aeropuerto escucho podcast, camino mucho en la Ciudad de México y siempre voy escuchando podcast. Todas las semanas escucho lo de Prof. Galloway. En uno de los episodios de la semana pasada, y no les voy a hacer que, si no lo quieren escuchar, porque yo sé que a mucha gente no le gusta Prof. Galloway, pero vale la pena. Aquí, Ya es más esposo tuyo que mío, ¿eh? sí, es mi man crush. Ya. Ya se me fue la onda por tu culpa, Carla. Ya, Perdón, en perdón. el, en el Office Hours, donde contesta preguntas, la última pregunta del episodio de la semana pasada, aquí les vamos a poner la liga, y empieza en el minuto 19 y con eso se termina el podcast. Me pareció extraordinaria la forma en que explica cómo va su empresa de online learning. Y creo que vale la pena, son como 6, 7 minutos que todos podemos aprenderle cosas, pero por un lado es como la transparencia con la que explica lo que le salió muy bien, las decisiones que cree que estuvieron equivocadas, las consecuencias y lo que está haciendo para arreglarlo, ¿no? Y creo que es algo que nos funciona a todos los que emprendemos o que tenemos que tomar decisiones de negocio en algún momento y particularmente además a los que están relacionados con temas de educación en línea o de temas de educación en formatos digitales y cosas de este tipo, ¿no? Está muy bueno, muy pedagógico entender cómo responde a la pregunta de cómo va su organización. Esa es mi recomendación
de la semana. Pero bueno, pues listo, Carla, nos vemos esta semana. No, pues escúchalo. O sea, él explica en qué se equivocaron por tomar decisiones en el frenzy de la pandemia, ¿no? Y cómo se emocionaron y levantaron o consiguieron demasiada inversión y luego dice que contrataron a Malcolm Gladwell y le costó $100,000 y que no venía al caso y lo hace muy interesante, como lo explica y ahora a lo que eso los fue llevando, etcétera, ¿no? Muy breve, pero vale la pena. Buenísimo. Te veo esta semana otra vez. Vamos a entrevistar al country manager de Meta, tú y yo, ¿verdad? Esta semana y tenemos buena agenda en la Ciudad de México. Muy bien. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias. A ti. Bye.